Buenas noches, queridas auditoras y auditores de la Radio Pudeto de Ancud, en su programa aquí hoy, miércoles 10 de la noche, Espacio Íntimo hacia el encuentro de una sexualidad consciente. Y bueno, no se van a creer, primero contarles como siempre, este es un aviso que vamos a hablar de sexualidad y la sexualidad es a cada edad lo que corresponde. Entonces este programa es por la noche, hay que hablar de sexualidad en todas las edades, pero a cada edad según corresponde, así que si está usted con niños o lo que sea, acuérdese que este programa es para adultos y por eso es a las 10 de la noche. Entonces, mira, pero más que nada hoy les traigo un programa que a lo mejor les va a sorprender, porque resulta que hoy vamos a hablar del parto consciente, del parto respetado, del parto humanizado. Y bueno, ¿y por qué metemos esto en el programa Espacio Íntimo sobre sexualidad consciente? Pues porque la concepción, el embarazo, el parto y el posparto son parte de la sexualidad femenina. Y entonces tenemos que empezar a naturalizarlo, ¿no? Y por eso os he traído a dos personas maravillosas que les voy a presentar ahora mismo, porque es que estoy feliz de todo lo que hay en Chiloé sobre estos temas, es increíble. En Chiloé hay de todo y en Ancud hay de todo, y es mi teoría de toda la vida. Es que, ¿sabes? Lo que sea lo encuentra. Entonces os traigo, yo os presento ahora mismo, les presento a Alejandra Troncoso. Hola Alejandra. Hola. Hola, hola. Reciente madre, lo voy a decir lo primero de todo, porque ahí tiene un bebé de 3 meses, o sea que es que maravilloso para hablar de estos temas, todo reciente, que es matrona de la Universidad de Chile, es santiaguina, pero vive acá en Ancud con nosotros, y bueno, además luego se hizo un paseíto ahí por Brasil, por la Universidad de San Paulo, y estuvo en casas de estos temas, conociendo más a fondo, así que nos va a contar toda su sabiduría y toda su experiencia de lo estudiado y de lo vivido en estos temas, y además es parte de Parteras Chilhue, una organización sobre la que también vamos a hablar un poquito. Y por otro lado, les traigo también a Camila Pastén. Ay, hola Hola. Camila. Hola, Hola. bienvenida, bienvenida totalmente, también matrona, aunque no nació acá, pero creció en Chiloé, o sea, es totalmente imbuida de la cultura y de la belleza de Chiloé. Y hace 3 años empezó con la partería y también se formó el grupo Parteras Chilhue, a la que las dos pertenecen. Hay cuatro matronas en este grupo, de las cuales 3 están activas, Alejandra ahora de descanso con su bebé, y además hay una kinesióloga de suelo pélvico. Así que tenemos todas esas maravillas aquí en Chiloé y vamos a entrar a fondo en este tema apasionante. ¿Y por qué? Además de porque es parte de la sexualidad lo traigo, porque hay una frase maravillosa que dice: cambiemos la forma en que parimos y traemos niños al mundo y así cambiaremos el mundo. Y ya saben que para mí la sexualidad y sanar nuestra sexualidad es una manera de sanarnos y así sanar al mundo que está tan necesitado, ¿no? Entonces, de sanación. Así que esta es una manera y les invito a seguir este programa, ya sea que tengan hijos, que no, que se quieran quedar embarazadas, que no, porque yo creo que les va a sorprender y gustar. Bueno, y una vez que he dicho todo esto, ya este es mi ingreso en el tema, ya entramos a escucharlas a ella, que son las que verdaderamente saben. Y ahí me gustaría empezar, para la que quiera contestar primero, es por qué en el siglo XXI tenemos que hablar del parto respetado y del parto humanizado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que nos hemos separado? Que nos hemos separado de esto tan natural, ¿no? De quién somos. ¿Por qué tenemos que hablar del parto respetado hoy en día? Contadnos. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esa maravillosa presentación. Vosotras. Eh, sí, sí, mira, yo creo que ahí es importante volver un poco a la historia, ¿no? Como, ¿cuál es la historia de los nacimientos? ¿Cuál es la historia del parto? ¿Cuál es la historia incluso de la sexualidad humana? ¿Ya? Y con eso yo creo que es importante recordar que hasta el siglo XIX las mujeres parían en su casa. Sí, parían con parteras, parían con su vecina, parían con su mamá, con su abuela, ¿cierto? Con mujeres. En mayoría la mayor cantidad de las parteras eran mujeres, ¿cierto? Y de un momento a otro empezó en el mundo, ¿no? Como este sistema de la medicina, de una medicina bien encerrada, ¿sí? A intentar estudiar, ¿cierto? Entró como todo lo que es la ciencia y todo lo que es el avance de la tecnología, ¿cierto? Que es propio del siglo XX, ¿ya? Y yo creo que ahí en el siglo XX como que se intentó un poco estudiar qué pasaba con los cuerpos, como que el cuerpo entendido como una máquina, el cuerpo de la mujer entendido como una máquina masculina, ¿cierto? Como la mujer está enferma porque menstrua, la mujer, claro, la mujer, bueno, antes no se vivía hasta se vivía solamente hasta los 40 años, ¿no? Para Entonces no empezar, existía la menopausia.
¿ya? Ujú. Entonces, en eso, como que yo siento que el cuerpo de la mujer se intentó homologar al del hombre, y en eso entonces yo puedo controlar los procesos, ¿cierto?, del cuerpo, y puedo dirigir procesos que son naturales y que no necesitan ningún tipo de dirección, ¿cierto? Mientras más uno intervenga, peor, ¿sí? Ujú. Y con eso entonces, como que desconocemos un poco, o como que la contracción uterina, ¿cierto? O la mal llamada contracción uterina es algo doloroso, es algo que es errático, ¿no? Estar gestando es una enfermedad. Entonces empieza a ver Ujú. como todo este paradigma de que el parto, el nacimiento, la gestación es de riesgo, ¿ya? Ujú. Y eso, ¿cierto? Porque las parteras no contaban en su mayoría con dos avances tecnológicos, ¿cierto? Que eran el avance, o sea, el avance, ¿cierto?, en esto del lavado de manos, ¿ya? Que era una práctica de cuidado que evidentemente lo trajo la medicina y la enfermería en realidad, ¿ya? Y esto un poco de los antibióticos, ¿ya? Porque claro que como cuando dejamos, ¿cierto?, en este planeta de habitar la tierra y empezamos a habitar el cemento y empezamos a sacar las aguas de las cañerías, empezaron Ujú. a venir, ¿cierto? Empezamos a utilizar el metal para introducirlo en el cuerpo, ¿cierto? A eso me refiero. Entonces vinieron una serie de infecciones que se asociaron a las parteras en vez de asociárselas a esos tipos de desconexiones con la naturaleza, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hicieron en realidad? Pusieron médicos y matronas entrenadas, ¿cierto? Con un perfil específico que tenían que ser robustas, tenían que ser bien grandes, tenían que ser, ¿cierto?, Ujú. para atender estos partos que eran de riesgo. Y Ya. entonces pasó que estuvimos todo ese siglo, ¿cierto? Todo el siglo pasado atendiendo los partos, ¿cierto? Un poco con esta concepción de riesgo, de que puede pasar algo, que el bebé se puede morir, porque también la muerte dejó de ser, ¿cierto? Algo también natural, sino que fue como ningún bebé se puede morir y es que se muere es de mucho riesgo, cosas que antes ni siquiera se cuestionaban, ¿cierto? Ujú. Y entonces ahora, con el avance de la ciencia, ¿cierto? Podemos volver a demostrar que estos procesos son totalmente naturales, que no hay que intervenirlo, que ojalá no cortemos el perine de las mujeres, que ojalá dejemos que ella reconozca su cría, que ojalá dejemos que la lactancia fluya en vez de darle fórmula. O sea, un montón de cosas que como nos fuimos separando de eso, hoy día hay que demostrarlas científicamente, ¿ya? Pero Y eso, lo bueno es que la ciencia sí que las está demostrando. O sea, todo esto que vais a exacto, hablar se basa en evidencia científica, no es que se os ha ocurrido a vosotras de repente. exacto, pero hay un tema, ¿sí? Y es que muchas veces esto de lo nuevo genera como reacciones, ¿no? Como que genera esto de, ay, pongámoslo piel a piel. No, pero es que se puede enfriar, que aquí, que allá. Entonces, claro, después sale un estudio o grandes avances, ¿cierto? Michel Odent es un ginecólogo francés que tiene grandes avances, ya que de hecho esa frase que tú mencionabas es de él, ¿cierto? Ajá. Si cambiamos la forma de nacer, vamos a cambiar el Ah, mundo, ¿no? mira. Y es claro. Entonces, si es que pensamos en que un bebé, si está en contacto piel a piel, se puede enfriar porque no lo tenemos Ah, bajo una cuna, ¿cierto? Con luz. Después la ciencia demostró, ¿cierto? Y Michelin demostró que el contacto piel a piel regula la temperatura. Mira tú qué ajá. maravilloso, ¿ya? Entonces, si un bebé se enfría, hay que ponerlo piel a piel con la mamá y no dejarlo bajo una luz que genera calor, ¿ya? Y eso Ujú. entre otros avances, ¿ya? Entonces yo creo que es importante mencionar eso, ¿sí? Porque o sea, es justamente eso y esa sobreintervención la que generó que hoy en día tengamos que desmitificar que muchas prácticas que son totalmente invasivas e innecesarias, ¿sí? Tengamos que volver a que en realidad no son necesarias y que necesitamos volver a conectar, ¿cierto?, con el proceso como algo natural, como algo sexual, como una vivencia natural del cuerpo, ¿sí? Claro, por supuesto. Me gusta de lo que has dicho un tema que me gustaría recalcar porque me ha salido últimamente mucho, es el tema este de que la medicina de este siglo, de la que tenemos ahora, la medicina alopática, la normal, digamos, está basada en el modelo masculino del hombre. Y eso está cambiando, yo encuentro que está cambiando porque cada vez, el otro día estuve viendo a un médico sobre las disfunciones endocrinas, un tema que es impresionante, ¿me entiendes? Como estamos locos en esta sociedad realmente, que es importante que nos sanemos de verdad. Entonces, en las disfunciones endocrinas, el tema era que cómo se había tomado como modelo el hombre cuando la mujer es muchísimo más complicada en lo hormonal. Entonces, el modelo, si es que tiene que haber un modelo único, debería ser la mujer, que somos mucho más complicadas en lo hormonal y que somos las que transmitimos la vida.
Entonces es que es una cosa que no se entiende, así que súper bueno. Y luego lo de la tecnología, o sea, la tecnología bien utilizada es maravillosa, pero cuando resulta que nos olvidamos de quién somos, de cómo funcionamos y de todo, y hacemos un dios de la tecnología, pues queda un poquito la escoba, ¿no? Que es lo que pasa con esto. Así que el parto respetado es a volver a lo de antes, pero volver de otra manera, donde ya sabemos que hay que lavarse las manos, que tenemos antibióticos en caso de necesidad, pero es un reconectarnos, ¿no? Un reconectarnos con quien verdaderamente somos. ¿Y cómo evolucionó este cuerpo humano? O sea, porque al ponernos de pie, ¿no? Al estirarnos y ponernos de pie los humanos, que íbamos a 4 patas y nos pusimos a 2, hubo todo un cambio porque tenemos esa visión como de sufrimiento del parir, ¿no? Y es como que tiene que salir esa cabeza y esa guagua por esa pelvis tan pequeñita, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto de la pelvis? Sí. Sí, mira, bueno, la evolución ha hecho que el ser humano se vaya tomando esta postura erguida, ¿no? La bipedación existe, nosotros a diferencia de los animales nos movilizamos en 2 extremidades. Esta postura ha hecho que evolucione nuestra anatomía, nuestro cerebro, ¿cierto? Aunque nuestro parto nos pide volver a este ser mamífero, a esta ¿Ya? desconexión de nuestro cerebro súper desarrollado, súper pensante, y también nuestra anatomía. Tenemos una pelvis que es un lugar anatómico de nuestro cuerpo formado por diferentes huesos que se unen y por tanto produce que nuestro cuerpo y nuestra pelvis sea móvil, ¿no? No es un hueso rígido como muchos lo pensamos y por eso también cuesta visibilizar un parto sin sufrimiento, ¿ya? Porque el dolor es transitorio, el dolor es parte de la vida, es un aprendizaje que hay que aprender como a transitar, ¿no? A avanzar, pero que socialmente siempre se nos ha inculcado mucho miedo a ese dolor, rehuimos de ese dolor. Por eso también todo este sistema biomédico va mucho a la medicación, como al silenciar nuestros síntomas, ¿cierto? Silenciar este dolor, que es la principal causa de pregunta, ¿no? Como Claro. de ir y consultar en este sistema. Y entonces no lo enfrentamos, no vemos las posibilidades que nos abre el dolor en la vida. Y desde ahí es que decidimos cómo transitarlo y no tiene por qué ser a través del sufrimiento. Sí, el parto puede presentar dolor, pero nuestro cuerpo es maravillosamente perfecto para poder como caminar con este dolor y avanzar, superarlo, como volver al presente. Cada expansión es el presente, ¿no? Como no enfocarme en lo que viene ni en todo lo que falta, sino Claro, en lo que sino de presente en ocurre. presente, de instante en instante ir transitando ese dolor. Exacto. Entonces, para ese tránsito, nuestra pelvis móvil permite que este bebé, ¿cierto?, se abra paso a esta vida, que estos huesos móviles, que además se mezcla con toda esta hormona que se produce en la gestación, que es la relaxina, que hace que nuestras articulaciones, ¿cierto?, sean más flexibles y que den paso a esta vida. Nuestro pubis, si ustedes se tocan la pelvis, como cerca de la cintura, se sienten las crestas, ¿cierto? Crestas ilíacas que le llamamos. Tenemos el pubis, que es capaz de incluso como de separarse centímetros para dar paso a este bebé. Sí, Y porque por el debajo pubis, en la parte del pubis, donde se unen delante justamente en el pubis, la pelvis no es hueso, no está pegada con un hueso, o sea, así, sino no, que se puede tenemos un abrir. cartílago Un que une cartílago. esos huesos, ¿cierto? Que ustedes lo pueden tocar si bajan como desde el ombligo por su abdomen, van a llegar al lugar donde hay vello púbico normalmente, ¿cierto? Que es el pubis. Y este lugar tiene un cartílago que le da movilidad a la pelvis. Por lo tanto, tenemos una pelvis móvil, maravillosa, que es bueno conocer también, ¿cierto? Como para que nos demos cuenta que el parto es posible, que los bebés nacen y pasan a través de este portal que les abre paso y que eso, anatómicamente estamos diseñadas. Mira, totalmente. Y mira, ahora que has dicho eso, que se me olvidó que lo quería decir al principio, que el parto en verdad es un rito de transición. Nosotros tenemos distintos momentos de transición en la vida. El nacimiento es uno, o sea que estamos en un rito fundamental de vida, de transición de un estado a otro, de un lugar a otro, de una forma de ser a otra, y esa transición marca nuestro desarrollo posterior. No es lo mismo que los niños nazcan de una manera, y las niñas, por supuesto, a que nazcan de otra. Entonces es tan
tan importante este momento del parto como rito de transición. Qué bonito eso. Tenemos luego la menarquia, tenemos después la menopausia, o sea, antes la menarquia, bueno, el parto, la menarquia, el embarazo, también como momento de parto, de transición, tenemos luego la menopausia, tenemos la muerte, son ritos de transición que son momentos de transición que deberíamos señalar y celebrar. Por ejemplo, igual la menarquia de las niñas, sería súper interesante celebrarla como algo verdaderamente hermoso, ¿no? Y de los niños, que también son. Entonces, es muy interesante. Sí, son ritos que es bueno cultivar, siento yo, y que también ayudan a reconectar a las mujeres que estamos o hemos estado tan desconectadas, ¿no? de lo que pasa en nuestro cuerpo, como Totalmente. todo se oculta, no pueden enterarse que estamos menstruando, no es algo que disfrute la mujer, ¿no? Que cada vez lo hacemos más, sí, pero no es algo que se nos enseñara, es algo que hemos tenido que reaprender para poder reconectar. Totalmente. Además se da un poco la contradicción en esta sociedad que parece que es una sociedad tan sexualizada y sin embargo seguimos estando muy desinformadas, ¿no? Sigue sin haber educación sexual y sin embargo estamos todo el día en una sociedad donde se vende todo a través de la sexualidad femenina sobre todo. Es una sociedad súper hipersexualizada, pero poco educada, ¿no? Es un cóctel molotov, eso, realmente, qué terrible. Sí. Pero mira, aviso solo un momentito a los auditores porque Camila nos está mostrando todo esto con un modelo de pelvis que solo van a ver los que luego entren en el canal Aprendiz de Humana 00 de YouTube para que lo vean, así que ya sabes. Así que luego compartan, ya saben, y pongan gusta y like y todas esas cosas y suscríbanse. Bueno, entonces estamos con este tema de que es posible parir, evidentemente, lo hacemos, la pelvis es móvil y además, por otro lado, este dolor puede no ser sufrimiento, podemos elegir que sea un dolor que transitamos sin sufrimiento, son cosas distintas el dolor y el sufrimiento. Y incluso me acuerdo, yo hice un curso del huevo de jade con Kim Anami, una que nunca sé si es americana, yo que sé, neozelandesa, australiana, yo que sé, habla en inglés, ¿sabes? Y esta tiene otro curso que se llama parto extático o algo así, que es como nacer en éxtasis, o sea, es como que la experiencia del parto, a esto alucinen ustedes porque seguro que no lo han oído mucho, pero puede ser una experiencia orgásmica. Sí, definitivamente, es un gran objetivo, es como un sueño dentro del equipo, esto de lograr un parto orgásmico, de hecho siempre lo hablamos, como la química con la que trabajamos alucina con aquello. ¡Ay, qué maravilla! ¿Ves? Y eso está pasando, lo estamos hablando en Chiloé, porque en Chiloé pasa todo lo que usted quiera, aquí está pasando también, así que todo lo bueno, todo lo bueno. Oye, pero mira, has mencionado un tema que me gustaría que tratáramos más a fondo, que es este tema de que, porque claro, nosotros como seres humanos nos fuimos desarrollando, ¿no? Y empezamos como reptil y tenemos nuestro cerebro reptiliano aquí atrás, ¿no? El automático, el que nos permite respirar y todas las cosas que hacemos automáticas. Luego nos desarrollamos al cerebro como mamífero, ya que es el sistema límbico con todas las emociones y todo eso, y finalmente se desarrolló el neocórtex, que es como el de Homo sapiens, ¿no? Y este cerebro de Homo sapiens nos hace ser tan mentales, ¿no? Y creernos encima que somos racionales, cuando no somos racionales para nada, somos emocionales. Pero si fuéramos racionales no tendríamos el mundo que tenemos, ya le digo yo, pero no. Entonces, y si nos conectáramos con las emociones de verdad, tampoco. Pero bueno, estamos ahí viendo cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces esta mente, estamos todo el día como que pensar es lo bueno, que somos lo que pensamos, que somos el pensamiento, ¿entiendes? Este pensamiento que tenemos automático, como un rollo mental que no controlamos, y sin embargo nos creemos que somos ese pensamiento. Pero resulta que justo en el parto lo ideal es olvidarnos un poquito de la mente, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Bueno, exactamente como tú lo dijiste. Madre, lo he contado todo yo. No. Mira, en general es eso, ¿no? Como que existen estos tres cerebros, ¿cierto? Más al centro el primitivo, luego el reptiliano que conecta un poco este cerebro primitivo, ¿cierto? Con el neocórtex o la nueva corteza, ¿cierto? Que es lo que está más fuera del cerebro y que es la que justamente regula sobre todo nuestros procesos sociales, ¿ya? Regula la comunicación, la palabra, nuestra personalidad, ¿cierto? Y todo eso que a veces puede inhibir funciones biológicas, ¿me entiendes? O sea, si yo estoy en una conferencia o ahora, por ejemplo, yo no voy a poner, ¿cierto? Como cultura tampoco lo vamos a permitir o no se permitió por lo menos en esta cultura, ¿cierto?
vivir mi sexualidad, tener un orgasmo, a ponerme a parir en la calle, ¿cierto? Entonces, o incluso hacer otras funciones biológicas, ¿cierto? En público, ¿ya? La naturaleza y los mamíferos en general tienden a esconderse y esconder y estos ritos de transición más sagrados, ¿cierto? De la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos regaló esta naturaleza? Nos regaló que hay que inhibir ese neocórtex para poder dejar fluir el parto, ¿ya? Lo Y entonces, si nosotros desconectamos. exacto, tenemos que reconectar con nuestro ser primitivo, ¿cierto? Y una evidencia de que eso está pasando es que, por ejemplo, las mujeres después de vivir todo esto no recuerdan lo que pasó, ¿ya? Y no recuerdan no porque se hayan olvidado, sino que porque toda la memoria, ¿cierto? Se activa con la razón y con el neocórtex y en realidad lo que buscamos, ¿cierto? Es inhibir un poco eso, ¿ya? Por eso repetimos, ¿no? Por eso las mujeres repiten, a pesar de que tengan un parto inconsciente. Sí, sí, y que en el fondo es lo que nos lleva también a como enfocarnos en qué necesita esa mujer, ¿no? Como para poder acompañarla. Y como sabemos que de base lo que necesita es desconectar, ¿no? Este neocórtex, que nos ayuda mucho a poder mantener esta desconexión, es la liberación de cierta hormona que yo creo que muchos la han escuchado y que es la oxitocina, ¿cierto? Que es esta hormona, la famosa hormona del placer, que se libera ¿Cómo se hace en situaciones. eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos liberar esa hormona? Cuéntanos cuándo se libera. Ahí es muy importante el autoconocimiento. El autoconocimiento y el reconocimiento de mi cuerpo es vital para saber qué es lo que me produce placer, ¿sí? Como si me gusta tocarme en cierto lugar, me produce placer, o si me gusta comer cierta alimento, o los olores, los sonidos, como tener muy claro qué es lo que a mí me da tranquilidad y me da placer para poder favorecer la liberación de esta hormona. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de autoconocernos y reconocernos, va a aumentar la confianza. Si aumenta la confianza, ¿cierto? Disminuye el miedo, y si disminuye el miedo, por ende, comprobado, disminuye el dolor. Entonces, no solo de manera física, preparación física es importante durante la gestación, que es algo que realizamos, ¿sí? Que es la preparación del cuerpo, el autoconocimiento físico, sino también como la preparación de este cuerpo emocional, ¿cierto? Energético que tenemos, para que cuando llegue este momento del portal que se abre en el parto, donde se mueve mucha energía y donde también vuelven todas estas historias ancestrales, ¿no? De mi linaje, todas estas historias de parto, de mi madre, de mis abuelas, de mis tías, para que cuando llegue ese momento podamos liberar la energía que haya que liberar emocionalmente, ¿cierto? Y llegar lo más liviana, como lo mismo que me preparo físicamente para este momento, emocionalmente también lo hago, ¿sí? Como... Oye, sí, te entiendo, porque yo os pregunto, porque esto que estás hablando me recuerda al tema este de que llegamos, igual que vivimos una sexualidad bastante inconsciente en el sentido de que no estamos educados, no nos conocemos, nos conformamos a lo mejor con lo típico y no queremos ir más allá, yo que sé, como sea esta sexualidad inconsciente que vivimos, también es cierto que en general muchas nos quedamos embarazadas de una manera también no planificada o no preparada. Cambia mucho si una mujer se conoce y se prepara antes de incluso concebir, ¿no? Es como algo planificado, ¿no? Este concepto. Sí, definitivamente. Igual pensemos en todo esto porque, como te decía, es muy importante como el patrón o la carga energética que traemos, familiar. Si yo me preparo, yo hago conciencia antes de gestar, como en todo lo que le puedo transmitir a ese ser que viene a este plano, ¿no? Como, entonces, tengo mucho más tiempo para preparar, y además es bien cuestionable esto como, claro, de los embarazos no deseados o gestaciones no planificadas, que tienen que ver mucho también con cómo nos compartimos sexualmente, como está muy en nuestra cabeza desde todo lo que, la información que nos llega, que es mucha desde los medios audiovisuales, y que tiene que ver con esto de una relación muy heterosexual, muy reproductiva, como basada en la penetración, en el coito, y no se nos enseña a conocernos primero a nosotras y a ellos, o sea, como nosotras a nosotros, ¿cierto? El autoamor y autoplacer que parte por uno para luego poder compartirme con otra persona, es como un básico, y es algo que igual vamos olvidando de pronto, incluso cuando estamos en pareja, como el darnos el tiempo de estar con nosotras, y de ellos estar con ellos. Entonces, existen formas de relacionarnos sexualmente que no tienen este riesgo de embarazo, pero de la que no hablamos.
¿sí? Sí, No porque es- por ejemplo en el embarazo también, por ejemplo, el tema de la actividad sexual en el embarazo, con esto que nos estás contando, es posible, ¿no? Pero según las etapas puede ir cambiando o no. ¿Cómo es en el embarazo la actividad sexual? Mira, en general la actividad sexual no es una contraindicación en todo el embarazo. Sí, nos referimos a actividad sexual muchas veces a esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Como la actividad sexual Claro, por eso. penetrativa, ¿cierto? Con Ujú. eyaculación dentro de la mujer y en general a eso se tiende a reducir la sexualidad, ¿ya? Pero es incluso beneficiosa, ¿sí? Existen uno que otro casos de riesgo. Por ejemplo, si yo presento un sangrado al inicio de la gestación o tengo una placenta que está muy cerca de mi cuello del útero, ¿cierto? La placenta previa, tal vez no Ujú. pueda ser lo más recomendado la actividad sexual Pero penetrativa, son ya aunque siento que excepciones. esto es excepciones, el parto prematuro, pero en general es muy importante mantener esa actividad sexual porque ocurre lo siguiente, que a mí me gusta mucho una autora que se llama Casilda Rodríguez, que es la autora del libro Pariremos con placer, ¿ya? Sí, sí, Y lo ella conozco. habla, ¿cierto?, de este útero, el útero espástico, ella le llama, ¿cierto? Espástico es como un músculo que nunca se ha utilizado, ¿cierto? Entonces, ¿Ya? si llegamos con este músculo que no se ha utilizado a parir, que es el momento de mayor actividad de ese órgano, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo le vamos a educar a ese órgano a recién entender lo que tiene que funcionar cuando tiene que dar su mayor pelea, ¿no? O sea, su Ujú. mayor, es como una maratón, ¿no? Del útero y ahí nunca antes ha sido utilizado, ¿no? Entonces, creo que es interesante un poco eso, ¿sí? Y hay algo que es justamente un beneficio de la masturbación, ¿no? Que hay orgasmos, hay tipos de orgasmos, ¿sí? Existe el orgasmo clitórico, el orgasmo vaginal, ¿cierto? Y dependiendo de eso se van entrenando no solo el útero, ¿ya? Porque el útero puede generarse un orgasmo uterino, ¿cierto? Que es como una leve contracción, no es una gran contracción que va a generar un parto, Ujú. ¿cierto? Pero que incluso podría ayudar en las últimas semanas, ¿cierto? Ujú. A que este útero, ¿cierto? Empezara como a decir, ya, por aquí va, ¿cierto? Así tengo que Claro. activarme, ¿no? Y de Ajá. repente Estoy empieza a sonar aprendiendo, muy harto, ejercitándome, claro, practicando. y no se producen estos calambres, ¿cierto? Que de repente me dice como, bueno, yo sentía como un calambre, y en realidad es un calambre, ¿cierto? Que es mixto entre el útero y la musculatura del suelo pélvico. Nosotros igual por eso trabajamos con esta kinesióloga, y ella Ujú. delira tal vez con esto de el orgasmo, porque se entiende que cuando uno tiene placer, se masturba, o la pareja ahí hay un jugueteo, ¿no? Esta musculatura que finalmente para la gente que no conoce el suelo pélvico es nuestro piso del cuerpo, Es como una ¿ya? hamaca. Es como una hamaca que sostiene todo y además en la gestación sostiene al bebé, sostiene el líquido amniótico, la placenta y todo ese peso, ¿ya? Es súper Y que poderoso. es súper poderoso y la idea es que en ese momento se relaje y se expanda, ¿ya? Entonces es súper recomendable que una relaje esa musculatura, ya sea con el agua, por ejemplo, en el trabajo de parto, ya sea con las duchas, ya sea con el calor local o con el orgasmo, con el placer, con sentirse, ¿cierto?, relajada en la zona pélvica, ¿ya? A veces nosotras como matronas, ¿cierto?, nos enseñaron que ayudaba el masaje perineal, ¿ya? Ujú. Pero el masaje perineal lo enseñaron ahí en el parto. La cabeza está saliendo, tú puedes ayudar y abrir el perineo, Ajá, que claro, claro. ayuda, ¿cierto? Claro que ayuda, pero no es el momento de enseñar ese masaje, ya nosotras En el igual, último minuto. Claro. exacto. Nosotras, justo como lo decía la Cami, ¿cierto? Proponemos este masaje perineal desde las 32, 34 semanas, ¿ya? Para que se Ujú. vaya justamente conociendo, ¿ya? Y muchas veces, a quienes hemos estado, nos ha pasado que practicando el masaje perineal a veces puede ser doloroso y a veces puede ser bien placentero, ¿ya? Ajá, Porque no es tan penetrativo, sino que es bien por fuera y la idea es un ajá. poco como relajar la zona. Y como relajar la zona está muy cerca, ¿cierto? Esa musculatura está muy cerca del clítoris, está muy cerca de como ciertas glándulas, entonces se Ujú. lubrica todo y se logra relajar, ¿ya? Claro, Y eso, porque de hecho, el ujú. gran beneficio es que después uno no va a necesitar, ¿cierto? Sutura o puntos postparto, ya que son Ujú. muchas de las que lo han vivido saben lo que significa un desgarro, una fisura o lo que sea, justo en la zona donde tenemos además otras funciones como el orinar, el defecar, Por etcétera, supuesto. ¿ya? A ti interesa Eh, mucho cuidarse antes, sí. Ujú. exacto, entonces así como es súper, súper, súper importante ese autoconocimiento y como lo digo, o sea, sobre todo la actividad sexual que incluso a veces puede ser un poco incómoda de la penetrativa en las últimas semanas, ¿ya? Ujú. Por el mismo tema de que ahí está la cabeza y todo, está bien bueno como el jugueteo por fuera.
¿ya? Claro. Y el autoconocimiento propio, es todo, en realidad es todo decisión de todos, ¿ya? Porque también el semen tiene estas partículas que generan como inflamación en el cervix, pero que son beneficiosas para iniciar el trabajo de parto, ¿ya? Mira qué interesante. Exacto, sí. La naturaleza es Claro. maravillosa y creó Sí, esos órganos para claro, que si no, no va a hacerlo mal, o sea, cuidaran. no va a estar mal hecho, si es que está bien hecho todo en nuestro cuerpo si lo dejamos. Exacto. Ese tema es muy importante, que lo hemos hablado en otros programas, que es que en esta sociedad es una sociedad coitocéntrica. Entonces tenemos una sexualidad coitocéntrica donde parece que la sexualidad es solo, y eso en la adolescencia igual, o sea, como que estamos tan preocupados con esto, bueno, y si les enseñamos a las niñas y a los niños que la sexualidad puede ser de muchas maneras y no hace falta que haya penetración, entonces claro, en el embarazo también puede pasar esto, ¿no? Que también puedas en momentos en que te moleste o lo que sea, hay una sexualidad que investigar y explorar maravillosa que no requiere penetración. Entonces, qué buen momento para eso, ¿no? Maravilloso. Bueno, vamos a seguir con todos estos temas que es que son apasionantes totalmente, ¿no? Hablabas antes de la oxitocina también, el tema este, porque claro, hablamos de la oxitocina en el momento del parto, que me gustaría que a lo mejor puedes dar un poco más de ideas de cómo preparáis vosotras eso para en el momento del parto, que esa oxitocina fluya maravillosamente, pero también es antes del parto, durante el embarazo, también es cómo cuidamos a las mujeres embarazadas, porque todo lo que la mujer siente al final lo siente el niño también, ¿no? El bebé, la guagua. ¿Cómo funciona esto? Como para darle que la mujer también nade y flote en oxitocina y su hijo flote en oxitocina en el embarazo, ¿no? Sí, sí, la oxitocina es la hormona que ayuda a que todo esto ocurra y es la hormona del placer, es la hormona que también hace que este sea un acto completamente sexual, ¿cierto? Y que hay que favorecer, y por eso están también como cuidado, hay que tener mucho cuidado, como mucho resguardo cuando acompañamos. Y durante la gestación, cómo la favorecemos en el fondo tiene que ver con todo esto del bienestar, tanto el bienestar físico. Yo me preparo, nosotras hacemos varias sesiones con la kinesióloga y algunas sesiones con nosotras también como matronas, con talleres. Entonces, en esta preparación física, el autoconocimiento de las mujeres, esto de que las mujeres llegan y observen su vulva, antes de parir. Exacto, y que nos ocurra que más del 90% de las chiquillas nunca se habían observado y quedan así como impactadas y comienzan a amar su cuerpo y lo comienzan a conocer, ¿cierto? Así es. Los flujos que son completamente normales y cómo se van modificando, ¿cierto? Con nuestro ciclo. Para ella les abre otro mundo y yo siento que entran en este pseudo planeta parto, pero en este caso es como el planeta de gestación, ¿no? Que es de autoconocimiento, de asombrarse con las capacidades de nuestro propio cuerpo, y de la mano con esta preparación física, nosotros también siempre les recomendamos como el ir haciéndonos cargo de todo lo emocional, y ojalá de la mano de alguna terapeuta, la terapia que le haga sentido a cada familia, ¿no? A cada mujer también, que son distintas. Trabajamos mucho con terapeutas florales, tenemos contacto con algunas psicólogas también, que recomendamos bastante, y es tan o más importante que esta preparación física que hace la quina, ¿no? Y nosotras. Entonces, todo esto va envolviendo a la mujer y a su familia en un ambiente como de regocijo igual, como de felicidad, de preparar, de felicidad, ¿no? De goce. Y que en todo esto propiciamos. Sí. Claro, maravilloso. Y que en todo este tema, claro, la mujer es el centro porque es la que lleva el bebé dentro, ¿me entiendes? Pero los hombres también podrían tener, o sea, las parejas, o sea, en el caso de que sea hombre o no sea, o a lo mejor de repente lo haces sola, todo el proceso, o sea, me refiero a que no tienes pareja, pero ¿cuál sería el papel de la pareja en todo este embarazo y parto? Para empezar, es un proceso para él también, ¿no? O sea, para la pareja también es un proceso fuerte. Es fundamental su compañía, su participación. Sí, yo siento que sobre todo como este tema de conversar. Ya el otro día escuchaba una partera mexicana que hablaba de que tú, hombre, que no has sabido cuidar la semilla de la vida, ¿no? Como que la andas desparramando, y como que volver a hacernos cargo un poco de eso, ¿cierto? Y de que las mujeres son también fértiles, son campo fértil para cultivar ese semillo. ¿Ya? Creo que reconectar un poco más con eso que son los saberes ancestrales puede ayudar bastante, y de ahí entonces tener una comunicación, pero por lo menos que haya una conversación, ¿ya? Y que esa conversación sea coherente con lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Y en eso entonces conocernos los dos, ¿cierto? De repente saber
cuáles son las necesidades de la mujer, también cuáles son las necesidades de los hombres en este proceso, pero sobre todo quien está gestando un poco como viene un nuevo ser aquí, entonces vamos compartiendo un poco las tareas desde antes, ¿cierto? Preparémonos en la gestación para que después en un momento posterior no haya conflicto, ¿no? Vamos compartiendo ciertas tareas, vamos conociéndonos, vamos conociendo también ellos su cuerpo y lo que les produce placer, como también respetando los momentos y tiempos de la pareja. ¿Ya? Porque igual eso pasa, ¿no? Como que de repente dicen, no, es que ella está dando de mamar, entonces ya no está disponible, y en realidad no se trata de que no esté disponible, se trata de que tal vez la concentración está en otras cosas y pueden haber otras prácticas, ¿cierto? No es necesario como esto mismo de la penetración todo el tiempo, sino que pueden haber otras prácticas que sean igual de placenteras para ella, ¿ya? De repente yo siento que en el trabajo de parto y en la gestación como que está tanta la ansiedad, ¿ya? Que yo siento que el proceso es un poco más lento en los hombres, ¿sí? Yo sin ser padre, siendo madre, creo que como que el momento que nace el bebé es como que viene toda esta preparación recién, ¿ya? Y como que les cuesta un poco, pero me imagino que es parte de la naturaleza misma, ¿cierto? De ir incorporando a sus tiempos, a sus ritmos, ¿cierto? Porque ellos no están gestando, entonces de repente como que empatizar, ¿cierto? Empatizar un poco con algunas cosas. Y también en esto de qué siento con respecto al parto. Si siento miedo, por ejemplo, que el miedo es algo que bloquea el parto, ¿cierto? Necesitamos sentirnos en placer, entonces si siento miedo, me preparo. Y si no puedo estar en ese momento, entonces soy honesto, porque si mi miedo se lo llevo a contagiar a mi pareja, entonces el parto se va a bloquear, ¿ya? O al contrario, si estoy súper seguro, entonces poder acompañar, poder estar ahí haciendo un masaje, o pudiendo decir, ¿sabes qué? De repente, bueno, nosotros trabajamos en parto en casa, entonces de repente también me quiero meter a la piscina y si ella me lo permite, entonces hacemos este trabajo en conjunto, ¿no? Y entonces empezamos a danzar una danza, ¿cierto? De oxitocina, que es un momento tan sagrado, Carmen, porque nosotras en realidad, yo siento que eso es lo que se ha perdido, ¿no? Como un poco de esto de vivir la vida sexualmente, pero no hipersexualizadamente desde lo que nos han dicho, desde lo que hemos visto, de la pornografía, sino que cómo vamos lanzando, ¿cierto? Y conociendo nuestros cuerpos, nuestras necesidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta? Y de repente el parto es un momento que libera tanta oxitocina, ¿cierto? La mujer que se llega a contagiar. Y quienes han acompañado partos se han dado cuenta que uno se contagia y anda como feliz, anda como riéndose, como que le da calor, ¿cierto? Y entonces es súper entretenido porque cuando es me le pasa la rica, entonces es una danza perfecta, ¿me entiendes? Como que en todo esto los dos podemos, y en realidad es algo que no se va a volver a repetir hasta que tengan otro hijo o etcétera, o sea, el parto es un momento único. ¿Ya? Además de que cada parto igual es único. Cada parto es único y ese momento en realidad uno se siente como nosotros llamamos en un planeta parto, que a veces no solo la mujer se siente en eso, sino que una también se puede ahí como acompañante, incluso siendo matrona partera, inviscuirse en esa danza y bueno, y llegar súper felices, pues de repente es como, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? No, es que vengo de un parto. Qué hermoso, ¿me entiendes? Es maravilloso, increíble, y eso yo creo que es algo que se pierde, por ejemplo, en una institución que si bien han habido prácticas para humanizar todo esto, y se agradece, obviamente, a las colegas que trabajan y todo, de repente a una le gusta, no sé, de repente una que ha trabajado en el hospital y le gusta como salirse un poquito del protocolo y vivir, ¿cierto? Vivir ese parto y vivirlo bien. Esa gran experiencia de la vida. Exacto. Además es al fin y al cabo lo que hablamos, que cuando una va al hospital, que no digamos que no vayan, o sea, por favor, o sea, pero cuando una va al hospital está entrando al lugar donde uno va cuando se enferma. Entonces ya como que llegas no con una, ya algo te está diciendo eso, ¿no? Cómo trata esta sociedad el parto, ¿no? Cuando tú vas a un hospital. ¿Sabes? Entonces, claro, es muy distinto el concepto. Bueno, yo te digo que es que os ponéis a hablar y es que a mí se me ocurren 500 preguntas, ¿me entiendes? Pero bueno, como no hable yo, que no soy la entrevistada, ¿sabes? Así. Pero se me ocurre hablar un poco este tema del... Hemos hablado antes de empezar a grabar de Laura Gutman, a mí es una psicóloga que me encanta, ¿no? Y tiene un libro maravilloso que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra, ¿no? Este tema de lo que hablábamos de aprovechar el embarazo y el porperio en el fondo para conectarnos con nosotras mismas y justo con lo que tenemos que sanar para que ese parto sea de la mejor manera posible, sanarnos antes, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Del encuentro con la propia sombra y después también. Ella dice que los niños, los bebés y las madres viven en el mismo mar emocional durante los 2 primeros años de vida. Entonces el niño reacciona como la madre se está sintiendo
Eso es que es tan bonito, yo entendí tantas cosas, ¿me entiendes? Por eso nos tenemos que cuidar tanto las madres y nos tienen que cuidar tanto la sociedad, ¿no? Porque es muy importante para lo que viene, ¿no? Para lo que viene en el futuro. Pero hay mucho, y ella dice, me encantaba porque decía que, ¿cuál es el papel del hombre una vez que ha nacido el bebé? Dice, el papel del hombre es que se levanta por la mañana, va donde su mujer o se está al lado en la cama y le dice, mi amor, ¿qué necesitas hoy? Y ese es el papel del hombre durante varios meses, ¿me entiendes? Es cuidar a la madre, a la mujer, a la pareja y todo eso. Pero, sin embargo, hay pospartos muy solitarios, ¿no? La mujer muchas veces, vosotras me encanta que así como parteras Chilhue, es todo el proceso el que acompañáis, ¿no? Porque da la impresión a veces que nace la guagua y no sabes ni cómo sacarte leche, no, a lo mejor no tienes tanto vínculo, te duelen los pezones, o sea, es que una cantidad de cosas que, no, que te sientes muy... Y aparte lo emocional, ¿no? O sea, ya acaba un proceso, tus hormonas se están regularizando de nuevo y estás como hecha un lío. ¿Cómo es Sí. este tema del posparto y cómo acompañáis? Mira, la verdad, yo siento que el posparto es una deuda como que estamos tratando como de ir en el fondo como cubriendo, Ujú, y que tiene que ver claro, nosotras nos dedicamos mucho a la gestación, al parto y al posparto cerca del mes, más o menos, ujú, pero igual nos hemos ido retroalimentando de las mismas historias de estas mujeres, ¿no? Que viven este puerperio, que muchas veces muchas señalan como estar acompañadas, pero no sentirse acompañadas, Sentirse igual sola. sentirse solas en esto, a pesar de que hay gente al lado, como ujú, viven este proceso muy solas, porque claro, nadie les da teta más que ellas, los bebés, nadie tiene que quedarse en la casa más que ellas, porque existe esta dependencia, ¿cierto? Como de este bebé con ella y de ellas también con el bebé. ujú. Eh, pero se han ido abriendo, yo siento como, al menos en el espacio en el que nosotras estamos trabajando, de que han nacido como ideas desde las mismas mujeres que han parido muchas veces con nosotras, de ir y acompañar, generar círculos de conversación, de baile, de tiempo, para que estas madres puérperas se den el espacio de compartir con otras mujeres que sienten y viven en el fondo lo mismo que ellas, porque nadie más que una puérpera imagino que les va a entender tan bien Sí, a sí, ellas. Claro, una que totalmente. nosotros en el equipo, la Ale, bueno, tenemos la otra Ale, que ya parió, tiene 2 hijas, pero no Ujú, está viviendo este puerperio ahora y tenemos claro. una puerpera reciente. Las otras 3 no hemos parido, entonces acompañamos, pero igual yo siento que es algo que la experiencia te entrega. Entonces, como que hemos tratado de ir generando estas redes, porque como es tanto ya lo que cubrimos energéticamente, entregamos harto para este proceso de gestación Me y imagino, posparto sí. como inmediato. Entonces, Ujú. igual abrir la posibilidad de que otras puérperas acompañen, como que se acompañen entre ellas, siento que hemos Es tenido buenos fundamental. comentarios, como muy buena retroalimentación en eso, como que lo necesitan. Mira, eso me recuerda al concepto de Laura Gutman de la tribu, que habla de que las familias hoy en día son familias nucleares y eso no ha pasado en la vida, en la historia de la humanidad. Esta cosa absurda que tenemos, que vivimos solos en una ciudad y no tenemos familia. Entonces habla de la tribu que son los amigos, ¿no? Entonces te tienes que montar tu propia tribu donde vives para poder vivir en relación acompañada y soportada y amada como eres y todo eso. Y entonces esto es un poco eso, ¿no? Es hacer tu tribu de mujeres que están como en la misma situación que tú y por tanto vas a poder sentirte acompañada, que es tan importante en esos momentos. O sea, es maravilloso. Mira, para entrar un poquito, porque me gustaría, ¿cómo se llamaba el médico francés este que me habéis dicho antes, que yo le robé la frase? El, el- el de la- Michel Oden. Michel ese Oden. Michel Oden, porque él tiene, ¿por qué habla esto? ¿Por qué él habla de cambiar el parto para cambiar el mundo? ¿Por qué? ¿Qué cosas metió él, introdujo? ¿A qué le da importancia? ¿Qué propuso este ser maravilloso? Bueno, un poco de Michel Oden, nosotros teníamos una frase de él, no sé dónde, ¿La leo? déjame ver, sí, léela. Que es mi letra, sí, quizá. Entonces, Michelle Oden dice como, no podemos ayudar en el proceso involuntario del trabajo de parto, pero podemos protegerlo de todo lo que pueda alterar aquel proceso. Y en el fondo esa es como La nuestra máxima. función como acompañantes, ¿no? Sí, yo siento que en eso igual es importante como volver un poco a lo que, y por qué hablamos un poco del cerebro, es esto de desconectar la mente, ¿cierto? Todo lo que implique riesgo, miedo para la mujer, va a inhibir, ¿cierto? El proceso y va a hacer que entonces nos pongamos mentales o si nos están mirando volvamos a querer conversar, que una que acompaña parto, ¿cierto? Se da cuenta de que en realidad no hay que hablarle a una mujer de trabajo de parto.
¿ya? ¿Qué otras cosas igual pueden ayudar? Utilizar todos los sentidos, ¿ya? Todos los mamíferos y nosotros también como humanos tenemos 5 sentidos. Hay gente que propone más, ¿ya? Pero por lo menos en estos 5 sentidos, ¿cierto? El tacto, por ejemplo, el tacto es algo increíble. Meterse al agua, sentir una ducha rica en el trabajo de parto, recibir un masaje, estar en el calor, ¿cierto? Y sentir la piel, ¿sí? Hay partes del cuerpo que me gustan más que otras, entonces me las toco en trabajo de parto, ¿cierto? O hay otras que tal vez no quiero que me toquen por nada del mundo, entonces no tocar esas partes. Y eso también es parte de la conversación, ¿cierto? Con la pareja o con quien vaya a acompañar en el parto, ya que puede ser la mamá, la prima, la tía. ¿Sí? Otra cosa que igual él ayudó, bueno, y no solo él, ¿cierto? Sino que como que toda esta ciencia es un poco en el sentido de la vista, a disminuir el exceso de luz, ¿ya? Ajá. Todo esto que hablábamos como de estas salas de parto que tenían como una luz blanca y que todo era luz, ahora ya se está integrando un poco más a las maternidades de bajar, ¿cierto? Este nivel de luz, ojalá al mínimo, que sea una luz tenue, una luz que dé calor, como que nos llevara un poco a esta memoria, ¿cierto? Ancestral, estar en una cueva al lado de un fuego, ¿cierto? Que es Y lo que en también la realidad salida del bebé, ¿no? También desde el punto de vista del bebé, que sale de ese ambiente húmedo, calentito, estupendo, maravilloso, oscuro, y de repente lo sacamos algo seco, frío, luminoso, blanco. Claro, una foto con flash o ese tipo de cosas que obviamente es importante, súper importante evitar. En lo auditivo, de repente escuchar una música que me guste, esa música que me prende, que me gusta. De repente una dice ya música meditativa, mantras, pero en realidad lo que a la mujer le gusta. A la mujer, Claro. yo estaba en partos, por ejemplo, bailando cumbia, reggaetón, no sé, pero lo que le active ahí, lo que le gusta, lo que le mueva, porque en realidad es cada mujer diferente, ¿no? Y eso es súper importante, junto con vocalizar, ¿cierto? De repente vocalizar es como sacar algo que tengo adentro y poder vocalizar ya sea dolor, ya sea placer, ya sea las distintas sensaciones que no estoy entendiendo porque son nuevas en mi cuerpo, las vocalizo, ¿sí? De repente hay gente que dice, no grites, en realidad igual si grita o no. Lo importante es que no sea ese el centro, sino de repente hacer una O, una A, así, ¿cierto? Junto con la respiración. Creo que es importante, ¿sí? O de repente en los hospitales tener un poco más de cuidado con esto de dejar las pinzas y empezar a escuchar como todo este metal, porque no sé, de repente una dice como, eso me recuerda, no sé, por ejemplo, ir al dentista. Con todo respeto a los dentistas, uno tiene miedo de ir al dentista, ¿me entiendes? Entonces cuando de repente yo sé que va a sentir dolor, empiezo a escuchar eso y al tiro se me activa, ¿cierto? Este cerebro primitivo de las memorias y de los sentidos de que me da miedo, entonces se inhibe el trabajo de parto. Digo, ¿qué me van a hacer? Imagínate estar en una oxitocina como que estuvieras en otro planeta, ¿sí? Llena de estas hormonas del amor, y de repente eso se te corta, ¿me entiendes? Como que es intenso, y los bebés también lo sienten, ¿cierto? Con el olfato se ha integrado todo esto de la aromaterapia, ¿ya? Y que yo creo que es maravilloso, porque además, bueno, no sé si toda la sala que huele a eso, porque igual es importante que los bebés reconozcan el olor de la madre, el olor de su leche, ¿cierto? Pero de repente un aroma, ¿cierto? Se usan harto los cítricos, para que yo huela eso, y en realidad el cítrico es como abundancia, ¿no? Es como, tengo una fruta, una naranja, y que entonces eso naturalmente ha sido como que tengo fruta y puedo vivir, puedo sobrevivir, y es rico, ¿no? Y entonces permite un poco que esto como que se abra, ¿ya? Y el gusto en realidad también puede ser parte, ¿sí? Eso es lo que nosotros recomendamos en general, que sean alimentos como bien calóricos y poca cantidad, ¿ya? Porque como en esto de que es como correr una maratón, en un trabajo parto, no podemos comernos bueno, eso va a depender de cada mujer, de repente las mujeres necesitan comer, ¿sí? Pero tal vez no necesitan comerse una olla de, no sé, poroto, sino que de repente un snack de un chocolate, ojalá amargo, ¿ya? Para que active este cuerpo y le dé energía, ¿sí? Así como la hidratación es súper, súper importante. Y Michelle también ha incorporado estas prácticas como el contacto piel a piel, ¿cierto? Un poco más para los bebés, ¿cierto? Como en esto que tú hablas, un poco del rito de paso. Entonces, si es un rito de paso, y entonces viene un bebé que no conoce nada de esto y recibe una luz y recibe un tacto frío y recibe un pinchazo en sus primeras horas de vida, entonces claro que va a tener una experiencia así como, bueno, a eso viene este mundo, ¿no? Y entonces esos son momentos que quedan para toda la vida. En ese momento se setea en el cerebro todo esto que es mi personalidad, que es mi memoria, que es lo social, ¿no? Yo vengo a este mundo que es social y recibo ¿qué? Un pinchazo, recibo un guante frío, recibo, ¿me entiendes? Claro, sí, recibo una no es imagen lo así mismo. del personal de salud atendiendo y no a mi mamá. En cambio, si es que yo vengo con todo esto primitivo, ¿cierto? Vengo a este rito de paso, siento una piel calentita, reconozco
a mí me es el momento de que se reconozcan estas dos personas, ¿no? Porque claro, a mí me pasó, y lo voy a hablar de experiencia, que una vez que parí siendo matrona y todo, miro a mi bebé y digo, hay un bebé, como que es increíble porque en realidad como que la sensación es que es obvio que va a venir un bebé, ¿no? Pero en ese momento es como, tengo que reconocer su cara, su mirada, sus ojos, su olor, y después de que eso ocurre, como hay tantas hormonas del amor entre medio, si esa experiencia es linda, es rica, y yo tengo una experiencia positiva, ¿no? Puedo entonces reconocerlo y abrazarlo, y tener ganas de darle de mamar, ¿no? Pero si esa experiencia fue terrible, no sé, recibí una mirada, me estuvieron mirando un montón de personas mientras yo paría, entonces, claro, personas que no son de mi confianza, sobre todo que una no conoce a la gente muchas veces del hospital, entonces llego ¿y qué es esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo reconozco a mi cría? Y entonces viene tal vez un poco esto de tomarla, ¿cierto? Y decir como no quiero que nadie más la toque, no sé, cosas que nos pasan a muchos, que también lo hablaba la Laura Gutman, ¿no? En ese libro que es como, no sé, de repente bostezar y verse como el bebé bosteza, porque en realidad estamos siendo parte de lo mismo, ¿no? Sí, y es súper importante eso. Y las piscinas de parto también, él las involucró, ¿cierto? En esto de sentirse como en un manantial en la naturaleza, y entonces relajo mi cuerpo. O sea, ¿a quién no le gusta meterse a una tinaja o meterse a una tina? A todo el mundo le gusta, y en un trabajo de parto eso puede ser muy beneficioso. Muy beneficioso. Totalmente. Mira, Camila. No, que en realidad solo quería como reforzar que esta forma de nacer, ¿no? Como que por qué cambia en la sociedad, y tiene que ver con que cambian estos seres que llegan a este plano terrenal, ¿no? Como si hago consciente la gestación, si preparo mi gestación, si preparo mi parto, todos estos patrones familiares que yo ya trabajé, ¿no? Como esto emocional, esto energético, que puedo transmitir de generación en generación, también aliviano esa carga que viene para este nuevo ser, esa hora respetada, esas primeras 2 horas respetadas, donde idealmente solo tenga contacto con la mamá o el papá. También determinan cosas de su personalidad, el tipo de parto determina, hay estudios que hablan de eso, como de cómo somos como adultos según el tipo de parto que tuvimos. Totalmente. Además que este parto donde llega a un lugar de tanto amor, donde se siente tan amado, tan acogido, todo eso, es como llegar a celebrar la vida, es como que la vida es una celebración, no es un lugar de sufrimiento. Eso que tenemos tan metido de que para merecer, para valer, para no sé cuántos tenemos que sufrir, ¿me entiendes? Y hay que esforzarse, ¿me entiendes? Cuando la vida no es así, la vida no es así para nada, la vida nos quiere felices y placenteros, y para eso nos ha dado todo por hacerlo, ¿no? Y mira, recordaba otro libro. ¿La qué? Sí. No, que yo también quería agregar que para las madres también tener esta experiencia más placentera o más rica, más en armonía, transforma en cómo ella va a ejercer su maternidad. Como, afecta a los dos. Yo lo que con violencia, tal vez voy a sentir un rechazo con ese bebé, o de repente me voy a cuestionar, pucha, tal vez yo quería ser mamá o no, y entonces un montón de cosas que después cuando uno lo vive y se permite ese momento y se permite también con las condiciones externas, porque muchas veces somos muy culposas y eso solo depende de nosotras, pero entonces la maternidad ya empieza a ser como un poco más fluida, ¿cierto? Como que empiezo yo a tener una otra actitud porque me siento poderosa. Yo puedo conseguir parir, entonces conseguí parir, y eso es parte del cerebro. De verdad. Conseguí parir, entonces puedo darle de comer, puedo hacer esto otro, sin sobreexigirnos, obviamente, y con nuestra tribu. Pero creo que es un tema mental muy, muy importante. Muy poderoso. Laura Gutman, por cierto, tiene otro libro que ya con el título lo dice todo, que se llama Mujeres visibles, madres invisibles, ¿no? Como que está bien ser mujer, pero ser madre, o sea, vamos a dejarlo un poquito más escondido, ¿no? En esta sociedad. Oye, y bueno, ya lo último, porque ya estamos acabando con el programa, que me ha encantado, me encanta, ojalá les haya gustado a ustedes también, auditores y auditoras. Es, como has hablado tanto ahora, Ale, de lo del movimiento, ¿no? Del movimiento en el parto, de moverse, es tan importante la mujer que se mueva en el parto libremente dentro de todo, ¿no? Pero me vienen las imágenes, cómo nos afectan las películas, ¿no? O sea, socialmente tenemos una imagen del parto, y les quiero contar ahora, antes de que ellas nos lo expliquen perfectamente esto, es que ayer investigando para este programa vi un documental que se llama El nacimiento
como es, o algo así así se llama, es el nacimiento como es. Y resulta que lo pincho para abrirlo en YouTube, ¿no? Y lo primero que me sale es una pantalla negra diciéndome que es contenido no apropiado. Entonces, ¿cómo va a ser contenido no apropiado el rito de transición de bienvenida a este mundo natural? ¿Por qué tapamos el pubis? ¿Por qué tapamos los pezones de las mujeres? ¿Por qué todos los partos en las películas están tumbadas las mujeres todavía hoy? ¿Me entiendes? En las películas. ¿Por qué están todo el rato sufriendo como si no hubiera otra manera de parir? ¿Cómo es la influencia de los medios y de las películas en la maternidad hoy en día? Sí, está súper influenciado por toda esta como contaminación visual, ¿no? Que generan los medios de comunicación y las redes sociales hoy en día son súper como invasivas en eso y súper vistas también por todas y todos. Y claro, lo que hace es generar un poco esta visión de que el cuerpo de la mujer se tapa en situaciones como súper biológicas, súper mamíferas, como yo siento que tiene que ver con esto de procesos que nos reconectan con nosotras, se cubren. Pero Ajá. si por otro lado mostramos a una mujer súper objetivizada, sexualizada, está súper Eso es permitido, válido. ¿no? Como Es válido. nadie lo bloquea, Instagram no te dice que es un contenido peligroso, ni YouTube tampoco, pero si vemos a una mujer amamantando, es súper alarmante, ¿no? O si mostramos una vulva real, es súper alarmante. Entonces yo siento que tiene que ver con esta como capacidad que tiene nuestra sociedad hoy en día de mantenernos desconectadas de nuestro cuerpo, porque de esta manera también hay más control sobre nosotras. Porque si nosotras no nos conocemos, si nosotras nunca nos miramos, si nosotras no vemos a nuestras iguales también, cualquiera puede venir y decirnos como, ¿qué hacer? ¿De qué manera tienes que parir? ¿De qué manera te tienes que mover? De hecho, incluso ¿no? lo pedimos, o sea, como estamos tan desconectadas de nosotras y nos conocemos tan poco, pedimos a gritos que alguien tome las decisiones por nosotras. Por nosotras. Entonces le entregamos el poder de nuestra salud al resto. Y no solo pasa con las mujeres, ¿no? Como que siento que también en general es una actitud social como en general. Pero a la mujer se le ha desconectado aún más, porque no se le permite verse, ¿sí? En esto de que te comentaba, como que las chiquillas quedaban alucinadas cuando veían su cuerpo, su vulva, como que era algo tan nuevo como para ellas, siendo grandes, 30, 40 años y mujeres que jamás se observaron. Entonces, y mirarse y reconocer esas sensaciones. Sí, también, ¿no? como... Que es como lo más importante. Y quitar todos los juicios que tenemos, todos los juicios y todas las creencias sobre eso que estamos viendo. Sí, todo ese tabú, todo eso que nos dijeron que no estaba bien, como ocultar nuestro cuerpo, o sea, porque dentro de todo igual los hombres tienen un poquito más de libertad, ¿no? Como con mostrar su cuerpo sin que sea objetivizado y sea como visto, súper visibilizado. Claro. Como aún nosotras no podemos, como en esta actual sociedad, y que yo creo que igual avanzamos un poco, pero que todavía nos queda camino por recorrer. Pero ¿no? lo bueno es que no es tan complicado. O sea, si tú tienes un espejo en tu casa, ya tienes tienes todo lo que necesitas para verte bien. Es que claro, los hombres tienen el pene fuera de su cuerpo, ¿me entiendes? Y nosotros se lo tenemos pueden tocar y nadie nos dice nada. Claro. Sí, exactamente. Entonces, claro, pero nosotras tenemos fácil el empezar, o sea, es realmente solo quererlo y ya uno desde su casa puede empezar a conocerse mucho mejor en la intimidad. Me gustaría como proponer una otra forma de visualizar el parto, y para esto existen documentales muy buenos, ¿ya? Nosotras tenemos un documental, ¿cierto? Que es Nacer, ¿ya? Nacer se llama, está en una plataforma que es internacional, ¿cierto? Desde Brasil, que es Bombocila, ¿sí? Con Z, Bombocila, y tiene contenido gratuito. ¿Ya? Y ahí pueden como conocer no solo el trabajo, sino que también reconectar con esto del nacimiento de una otra forma, sin censuras, ¿sí? Y también en Netflix también hay buenos trabajos como El renacimiento del parto, ¿sí? Son 3 películas para reconectar, ¿cierto? Con esto que estábamos hablando un poco de lo sagrado del parto y la importancia del movimiento, de que esto de parir sentada y con mucho dolor, porque claro, no hay gravedad, ¿no? Entonces estamos sentadas, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer que el equipo médico, ¿cierto?, intervenga, y ahí hay toda una historia también interesante, ¿ya? Pero como para proponerlo, creo que estaría bueno, ¿sí? Lo voy a dejar ahí apuntado en el canal de abajo para que la gente pueda investigar más por ahí. Lo importante que tiene que ver con
lo importante que es la sociedad de nuestra crianza, independiente de que es nuestra familia el primer contacto, pero socialmente criamos también. Entonces, es importante asumir la responsabilidad que tenemos todos y todas en la crianza de nuestra sociedad, ¿no? Como no solo los padres, Sí. ni las madres. Y recordar también que somos seres sociales, o sea, hay un médico muy bueno que es antroposófico que habla de esto de que como los seres somos sociales, ¿cierto? Lo único que necesita el niño es a la atención, y muchas veces eso es como mirarlo, acoger sus necesidades, ¿cierto? Porque somos seres sociales, entonces todos estos trastornos de personalidad, el trastorno de espectro autista, además de venir porque, claro, no hubo un cóctel hormonal del amor, ¿cierto? No hubo esta situación en el parto, entonces tal vez nació por cesárea, o quizás cuántas causas para que se haya ocurrido, ¿no? Y entonces después no sé, para no atender sus necesidades emocionales, sobre todo, ¿cierto? Recurrimos al uso de pantalla, o recurrimos a dejarlos, ¿cierto? En otras circunstancias, en vez de promover esto. Muchas veces la estimulación, por ejemplo, temprana, tiene que ver con hablarle, con cantarle, con bailar con ellos, con permitirnos disfrutar esta maternidad, ¿no? Y de repente hacerle unos ejercicios que mueva su cuerpo, con eso también va botando de repente todos estos gases o los cólicos que pueda tener, y entonces disfrutar un poco más, ¿ya? Porque si bien es agobiante, sí, porque es agobiante en algún momento, decir, como que es mucho trabajo, como por esperar lo puedo decir, de repente permitirnos disfrutar, ¿sí? De repente, no sé, si los bebés no les está costando como conectar con esto del sueño, bueno, bailar con ellos una música tranquila, ¿sí? Y entonces vamos a ver que se van quedando dormidos con el cuerpo, sintiendo el latir del corazón de su mamá, sintiendo su olor que les lleva a la seguridad, y entonces todo eso va a favorecer, ¿cierto?, este desarrollo cerebral que nacemos primitivos, la pelvis se estrechó, nos pusimos en todo apoyo, y entonces el cerebro disminuyó para poder pasar por ahí. Y entonces todo ese cerebro que se está formando, ¿cierto? Para llegar recién más o menos a los 2 años, ¿cierto? A pararse, a caminar y a poder jugar, como lo hace un bebé de una cría mamífera de cualquier otra especie al día de vida, ¿no? Entonces es lo que más tenemos que proteger, ¿cierto? Este desarrollo cerebral, y entonces eso es generalmente cuidado, cariño, amor y estimulación, que no es nada así como muy externo, ya así como ponerle muchas músicas ni nada, sino que tiene que ver con reconocer la voz de la mamá, si es que llora, atenderlo, ¿cierto? De repente sentir su olfato, sentir el olor nuestro, y el contacto piel a piel es fundamental. Es y fundamental porque de ahí voy reconociendo entonces cuál es mi figura de apego, ¿no? Sí. Porque llegué aquí, a este mundo, estoy solo, no, hay alguien que me acoge. Y entonces de ahí se va trabajando el apego, y eso para el resto de la vida, o sea, a los niños les da una seguridad increíble, después ya pueden socializar con otras personas, ¿cierto? Pueden reconocer el apego seguro. Claro, el apego seguro que es ahí en la primera infancia es lo que va a hacer que luego cómo vas a ser de adulto. O sea, es fundamental esto que estás contando ahora. Y por cierto, ya que lo has mencionado un poco, y hay un programa en la pandemia, una oportunidad educativa solo sobre ese tema, que son las pantallas interactivas, es que por supuesto tengan ustedes claro que música, moverse con el bebé, bailar, no incluye jamás con los bebés ni con los niños pequeños el hacerlo con las pantallas. Las pantallas interactivas destrozan los cerebros en formación, como acabo de contar Alejandra. Nacemos con el cerebro no totalmente formado, necesita mucho tiempo para acabar de formarse, y si tú le estás dando a tu hijo pantallas interactivas en esa época, se lo estás destrozando. Entonces pongamos también esa responsabilidad en nuestras manos de empezar a informarnos y a tomar buenas decisiones, porque somos los que traemos a los niños al mundo, así que hagámoslo cada día mejor, ¿no? Y bueno, pues nada, o sea, os lo agradezco un montón. A mí hay cosas que decís y a mí se me paran los pelos, y solo pensar que ahora hay madres, matronas y parteras como vosotras, y aquí en Chiloé también, es que me emociona muchísimo. Así que muchísimas gracias a las dos. No sé si queréis decir alguna cosita de despedida. Bueno, agradecerte, Carmen, por esta oportunidad. Sí, igual si alguien resonó con esto, si le gustaría prepararse o algo así, estamos en las redes sociales, sí. En Instagram, Parteras Chilhue, nuestro correo es parterachilhue con H, sí. Y invitarlos también, yo creo que a ver este documental, que está bien bueno, ¿cierto? Por supuesto. Con esto. Yo creo que eso de mi parte. Sí, es un documental corto, dura cerca de 20 minutos, así que es súper posible ya, para ver también la realidad local que se está moviendo, como para que la gente se entere. Muchos no saben que esto existe, o que esto aún se hace, o que hemos vuelto, ¿no?, a estas raíces de parir en casa. Y eso, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad.
Gracias a vosotras. Y bueno, ya os digo que ya tenéis una suscriptora más porque me empiezo a suscribir a todo, a todas las redes sociales vuestras. ¿Eh? Así que nada, háganlo ustedes también, auditores y auditores. Apoyemos estas organizaciones locales que hacen cosas tan maravillosas. Así que apoyemos y apoyen también este canal porque así podemos dar a conocer. YouTube se entera de que existimos, de que existe este canal y empieza a poner más los vídeos para que le aparezcan a gente cuando busca estas cosas. Así que es importante su like, es importante que compartas, es importante que vea el programa. Anímense a colaborar, es tan fácil, podemos hacer tantas cosas desde casa, sin gastar dinero, para que este mundo cambie, así que les animo totalmente a hacerlo. Canal Aprendiz de Humana 00, acuérdense, gracias a la Radio Pudeto, gracias a vosotras dos maravillosas, os adoro y espero veros la próxima semana. Un abrazo.